Ahí vemos esa cortinilla que nos adentra en este programa de libros que inspiran, para disfrutar con nuestro querido pastor Félix González, con toda la mesa llena de libros, por supuesto de su autoría, y que nos encanta el poder disfrutarlo. Y hoy también, como no, ese libro que se ve ahí, bueno, para los que están en televisión, para los que están en radio, está de pie ese libro que trata o se titula El Padre Nuestro, ¿verdad? Bienvenido, Pastor Félix. El Padre Nuestro, efectivamente. La oración maestra que nos enseñó Jesús, ¿no? Sí, y que tanto se puede sacar de él, porque no sé. Es la base de nuestra oración. Eso es, fue el modelo también, ¿no? Con que aprendimos un poquito a orar a Dios, porque ya no es solamente enumerar todo esto, pero qué bueno poder entender el Padre Nuestro, porque a veces lo hemos dicho de carrerilla y no nos hemos enterado de la mitad. No, es una oración, un texto para rumiar y meditar. Sí. Lo hacemos en nuestra cama, por ejemplo, antes de quedarnos dormidos por la noche, o cuando vayamos de viaje, vamos en el coche, en lugar de escuchar las tonterías que a veces dice la radio durante demasiado tiempo, pero apagamos la radio un poquito, tenemos más paz y empezamos a meditar sobre una de las frases de las peticiones del Padre Nuestro, ¿no? Sí. Y la verdad es que es sorprendente la paz que transmite y lo que consigue realizar en nuestra vida, ¿no? Este modelo de oración, que es la oración del Señor Jesús, está dividido en dos grandes partes. La primera parte tiene que ver con los asuntos de Dios, y la segunda son 3 peticiones, y la segunda con las necesidades del hombre, ¿no? y de la mujer, ¿no? Ahí ya nos está enseñando a lo primero, a lo que es lo primero, ¿no? Es ahí, efectivamente, ahí nos muestra que la vida lo primero siempre es Dios. O sea, el Padre Nuestro empieza una oración muy bien estructurada, porque empieza poniendo las cosas en su lugar. Eso es. Y lo primero es Dios. Y después nosotros. Las 3 primeras peticiones tienen que ver con, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Nombre de Dios, reino de Dios, voluntad de Dios. Y la segunda parte, que encierra las 4 peticiones, tiene que ver con las necesidades del hombre y de la mujer. El pan nuestro de cada día, nuestro pan de cada día, el perdón de nuestras deudas, ¿no? La tentación, no nos meta en tentación, y líbranos del mal, ¿no? Entonces, en fin, son 4 necesidades básicas y amplísimas, que comprende otras también, por supuesto, y que realmente pues encierra todo lo que nosotros necesitamos prácticamente, ¿no? Entonces, esta división tenemos que tenerla muy clara. Primero Dios y después nosotros. De hecho, Jesús mismo dirá a sus discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, ¿vale? Sí, solo que ahora tenemos los valores cambiados, ¿no? Primero buscamos todo lo añadido. Exacto, todo lo añadido. Y buscamos a Dios lo último. A Dios cuando ya nos falla todo. Exacto. Y ahora pues eso, lo vemos incluso a la hora de orar, porque muchas personas, alguien decía por la televisión hace unos días, ahora ya solo nos queda orar. Sí. O sea, después de que hemos hecho ya todo lo hemos intentado hemos intentado todo, ahora orar como la última posibilidad, cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la enseñanza de Jesús, orar es lo primero. Y el hombre y la mujer tenemos esa capacidad y posibilidad de orar. Efectivamente, eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso porque esa es la oferta divina. La oración es una gracia. La oración no es una necesidad del hombre, en primer lugar, aunque esa necesidad existe. La oración es una posibilidad que nos abre Dios inicialmente, ¿no? Y entonces esta disposición divina de abrirse a nosotros y de escucharnos y de respondernos, esa es la base de la oración, ¿no? ¿Y cómo sería orar? ¿Para nuestros adentros o podemos orar a viva voz? Podemos orar a viva voz, podemos orar para nuestros adentros, podemos orar con un salmo, apropiándonos del salmo, leyendo lo que se llama lectio divina, ¿no? Hoy podemos orar de muchas maneras, y podemos orar mentalmente, sin pronunciar palabras. De hecho,
dice el salmista, todavía no está la palabra en mi boca, y ya. Ya saben. Tú la has respondido, ¿no? Sí. Efectivamente, por tanto, la oración tiene muchas formas y lo importante es que, en fin, hay oraciones que tenemos que descalificar, ¿no? Hay una oración judía, parece que es la oración de las 18 peticiones. Ahí hay unas peticiones que hoy bajo ningún momento, ¿no? Podemos pronunciar. Dice el judío, da gracias a Dios, ¿no? Dice, te doy gracias porque no me has hecho un gentil, ¿no? Vale, lo puedo comprender. He nacido en el pueblo de Dios. Bueno, un privilegio. Pero después dice, te doy gracias porque no me has hecho mujer. Ay. Madre mía, ¿te imaginas el hombre judío recitando esa oración al lado de su mujer o al lado de sus hijas? Tremendo. Oiga, eso hoy se calificaría de maltrato. Claro. De maltrato psicológico, ¿no? Esa oración no está inspirada por la Biblia ni tampoco está inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Y esa oración dónde está? Una de las oraciones de los judíos, ¿no? Sí. Me parece que es la oración de las 18 peticiones. Ajá. Creo que quería buscarla, pero no creo que es esa. Es una famosa oración, ¿no? Y entonces, pues, una de las partes de las peticiones o de las expresiones de gracia dice esto: te doy gracias porque no me has hecho mujer, sino hombre, varón, ¿no? Vaya. Lo cual es una tremenda barbaridad desde un punto de vista bíblico y también desde un punto de vista humano. Pero vamos, no tenemos que descalificar a los judíos, ¿no? Sino también tenemos que hablar de los cristianos. Ambrosio decía que en los años de 300, algunos teólogos importantes del cristianismo decían que la mujer no tenía alma, que posiblemente no tenía alma, ¿no? Vaya. Así que fíjate, dónde caímos, hasta qué extremos, ¿no? Llegó el machismo dentro incluso de del cristianismo y dentro de sus grandes teólogos, ¿no? Qué tremendo. Y hace un poquito que escuchábamos ese versículo que dice que ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Exacto. Así que ya para Dios somos iguales. Además, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza lo creó, varón y hembra lo creó. Por tanto, el hombre, el ser humano, es varón y hembra. No existe el varón sin la hembra y no existe la hembra sin el varón. No existe el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Por tanto, la complementariedad está el proyecto divino de ser humano. Y ahí están creados pues es prácticamente a partes iguales, ¿no? De hecho, una de las cosas que se recalca cuando el hombre y el hombre cristiano también, ciertas iglesias de grupos de orden muy conservador, ¿no? Se dice que la mujer no puede hablar en la iglesia y no puede enseñar al hombre, solamente a las mujeres y a los niños, ¿no? Pero bien, yo creo que eso hay que revisarlo hoy porque el Nuevo Testamento Jesús enseña, creo, otra cosa, ¿no? Sí, algunos expertos apuntaban a ese comentario a que en aquel tiempo donde Pablo dice eso es que las mujeres eran muy escandalosas. Bueno, eran muy escandalosas, sí, pero lo que posiblemente cuando Pablo dice no permito a la mujer que enseña, que hable en la congregación, sino que pregunte a su marido, posiblemente lo que hay detrás de eso es un intento de Pablo de proteger a la mujer. Porque en el mundo pagano la mujer no tenía ni voz ni voto. Y ahora llega la iglesia y en la iglesia la mujer sí empieza a tener un protagonismo que en la sociedad romana y griega no tenía. Solamente quizá en las altas esferas, en las muy altas esferas se escuchaba, pero lo demás no. Entonces, claro, la mujer no tenía acceso a la educación. No podía estudiar. Y entonces, sin poder estudiar, sin acceso a la literatura, pues su conocimiento era muy limitado. El varón estaba mejor que ella. Entonces la mujer, a la hora de hablar en la iglesia, podía meter la pata muchas veces. Podía decir muchas tonterías, ¿no? Quizás sea una medida protectora también para que la mujer sea reconocida y no sea menospreciada por su escaso saber, ¿no? Hay comentaristas que lo emplean en esa dirección, ¿no? Y yo también, pero vamos, de todos modos nuestro momento en el siglo XXI no es aquel momento, y yo he educado a mis hijos y a mis hijas exactamente igual.
y han tenido que fregar o hacer algo, lo han hecho unos y otros. Claro. Tengo 2 hijos y 2 hijas, y no he dicho, no, los niños no van a fregar porque es lo que fregan las mujeres, los niños no se van a hacer la cama porque se la hagan las niñas, es cosa de mujeres, no en absoluto. Yeah. Cada uno, todos han hecho de todo en casa. Y así quiero también nosotros en la Iglesia Bautista, pues como en otras muchas denominaciones también, de cara a las mujeres, pues ya tenemos también tenemos mujeres pastoras. De hecho, ahora mismo en la FREDE, que es el órgano de mayor representatividad ante el gobierno, el máximo órgano evangélico ante el gobierno, la FREDE, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, tiene al su frente a una mujer. Sí. Desde hace semanas, ¿no? O escaso, un mes escaso, ¿no? Entonces, es bueno, era positivo que esto fuera así, ¿no? Así que no es nuestro obispo ni nuestro papa, ¿no? Pero es una persona con autoridad. Es la persona que no se representa ante el Estado español, ante el gobierno español. Y esa persona no es un hombre, sino que es una mujer. Así que vamos, entre los evangélicos estamos dando pasos importantes, pues, para que la mujer sea liberada de este estado de sujeción, ¿no? Lamentablemente el hombre ha perdido su visión primera cuando Dios le manda al hombre que ame a su mujer como Cristo amó a la Iglesia. A la mujer le dice que obedezca al marido. ¿Vale? Sí. Hay que suponer también el amor, pero al hombre le dice ama a tu mujer. Ama a tu mujer porque a veces se obedece sin gana. Claro. Bien, pero amar es otra cosa. Claro. Amar es mucho más delicado y mucho más sublime. Y el hombre no ha estado, incluso el hombre cristiano, no ha estado a la altura del mandamiento. Y ponerlo a la altura de cómo Jesús. Cuando uno ama a una persona como a sí mismo, la pone a su altura. No claro. Ahí no hay sujeción. Y no, yo mando aquí, tú me obedeces porque yo mando. No, eso es pagano, eso es carnal, eso no es cristiano. Qué buen tema. Cristiano, pero vamos, nos hemos ido del tema, ¿no? Bueno, pero qué buen tema es este, sí. Nos hemos ido por completo del tema. Bien, pues... sí. Estamos hablando del Padre Nuestro para todos los que se acaban de incorporar. Exacto, efectivamente, ¿no? Así que lo primero que tenemos que decir respecto del Padre Nuestro y la oración en general es que es un regalo divino. Es la operación del Espíritu Santo en nosotros. Es una necesidad del hombre. Dice el Salmo 50, versículo 15, invócame en el día de la angustia. Dios le dice al hombre, ora, llámame, invócame, te oiré, te libraré y tú me honrarás. Y en el Salmo 65, versículo dice el salmista a Dios, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, a ti vendrá todo ser viviente, porque tú oyes la oración. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que oye la oración. Aleluya. Y si la oye, pues como dice en otro lugar, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos dice que el que acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por tanto, lo que dice Jesús, el que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. Por tanto, orar vale la pena. Orar obtiene respuesta. No es un tiempo perdido. No es una acción que no conduce a ninguna parte. Hay promesa. Hay promesa de respuesta. Invitamos a los oyentes a que lo hagan, a que oren. A que oren y que oren a Dios. Exacto, que oren a Dios con esa convicción de que sí, amparados en la promesa divina. Tú a veces Dios dilata un poco la respuesta o nos envía la respuesta de otra manera, ¿no? Algunos se empeñan y se obstinan en que Dios tiene que obrar como ellos tienen en su mente que debe hacerlo, ¿no? Y recuerdo el caso de ese cristiano que vivía una gran inundación, se subió al tejado de su casa y resulta de que los vecinos que iban con la barca, vecino, móntate aquí, no, Dios me va a salvar. No, que váyanse ustedes y cojan a otro, que Dios me va a ayudar. Después enviaron, la Cruz Roja envió un helicóptero, ¿no? Y el helicóptero, venga, súbase, amárrese, póngase el cinto que le llevamos de aquí. No, váyanse, Dios me va a salvar, Dios me va a ayudar.
Y entonces, pues, después pasó una lancha también de bomberos y luchando con el hombre, y el hombre que no se montaba porque esperaba que Dios le ayudara, ¿no? Y finalmente, pues, pasó lo que pasó. El techo de la casa se hundió y la riada se lo llevó. Y el hombre, pues, llegó al cielo, a la presencia de Dios, y se le quejó a Dios de que tú decías esto, que pedí y recibiréis, ¿no? Buscáis y hallaréis, y yo te pedí que tú me ayudaras y no apareciste por ningún lado, no me socorriste, ¿no? Y dice, claro que te ayudé. ¿Cómo? Yo no te vi por ningún lado. Aquella barca de tus vecinos, ¿quién la enviaba sino yo? El helicóptero de los bomberos, ¿cómo vino? O sea, la lancha de los bomberos, sí. 3 veces. Bueno, pues tú te obstinaste en que las cosas tenían que ocurrir como tú pensabas. A tu manera. Y no sé, aquí eso es un problema que nos ocurre también a nosotros hoy con la oración. Queremos, y Dios nos responde. Yo he tenido experiencias en las cuales admito, reconozco que me ha pasado un poquito esto. Sí. Entonces ha pasado tiempo y casi me olvidé de la oración esa y de aquella necesidad. Caí un poquito en el olvido, y cuando pasa el tiempo, digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Mira lo que tengo, es justamente lo que yo estaba pidiendo. Lo que yo había pedido, ¿no? Sí. Entonces sí, Dios pide. Me imagino, pues fíjate, el caso de este Zacarías, padre de Juan el Bautista, ¿no? Las veces que habrían orado ellos a Dios pidiendo un niño. Su mujer Elizabeth era estéril, y pasaron los años, y la juventud, los mejores años, a la mujer ya se le acabó la regla, y ya se hicieron viejos, y ya dejarían de pedir. Ya dejarían de pedir. Porque la mujer ya, claro, ya era muy difícil. Ya, pues, no tenía esa capacidad, ¿no? de concebir. Y entonces cuando Dios viene y le dice, el ángel, ¿no? Y viene en nombre de Dios y le dice, Zacarías, tu oración ha subido delante de Dios. Por tanto, tu mujer va a quedar embarazada. Y el hombre, pues, ni se lo creía. Tanto claro. que ya se había afincado tanto en su escepticismo que le preguntaba y porfiaba al ángel y preguntaba, bueno, pero ¿eso cómo va a ser? Claro. Pues mira, el ángel se enfadó y le dijo, te vas a quedar sin hablar hasta que nazca el niño. Y estuvo el hombre 9 meses en silencio, sin poder hablar, porque se atrevió a hablar cuando no tenía que hablar y a pedir cuentas cuando no tenía que pedir cuentas, ¿no? Entonces, claro, él era un esperaba ángel que se estaba apareciendo nada más y nada menos que en el lugar santísimo. Sí, no había duda, ¿no? No tenía que haber dudado, Zacarías. Entonces, bien, pues este es el caso, ¿no? Así que nosotros oramos también por ello, porque tenemos necesidad, pero sobre todo podemos orar gracias a que Dios ha prometido oírnos y atendernos. Y Dios mismo nos invita a orar. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás, ¿no? Así que el cristiano ora. Y mientras que ora, pues sabe que la oración no es un conjuro mágico, ¿vale? Pero surte efecto. Y mientras ora, sabe que la oración no es una medicina para dormir, pero proporciona descanso. El Salmo 4 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. ¿Vale? Por tanto, ayuda a descanso. Mientras ora, el cristiano sabe que la oración no es una gimnasia para el alma, pero fortalece. Sí. Muchas veces hemos sentido, en momentos de crisis, hemos sentido la renovación de nuestras fuerzas y valor después de pedir a Dios. Totalmente. En ocasiones hemos mantenido una calma en medio de gravísimos problemas, una calma y una paz que nosotros mismos nos hemos preguntado, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Qué cosa tan extraña? ¿Cómo estoy yo tan tranquilo y cómo tengo yo esta paz en medio de este conflicto tan agudo? Incluso hemos pensado, ¿me habré vuelto sin sentimientos? ¿No? ¿Cómo tendría que estar subiéndome por las paredes y no lo estoy? Y entonces resulta de que uno no ha tomado ninguna clase de medicamento, ninguna clase de té, ni tila, ni nada, pero hay una dulce paz, la paz del Espíritu de Dios, la paz que provoca en nosotros el resultado de la oración, ¿no? Amén.
mientras que oramos, sabemos que la oración no es un tranquilizante, pero relaja. Y mientras oramos, sabemos que la oración no es un mérito piadoso, pero acerca a Dios y alcanza el favor divino. Todo esto hace de sí la oración, ¿no? Por tanto, ¿qué es orar? Básicamente orar es pedir, es invocar a Dios, hablarle a Dios, en la certeza de que Él nos escucha y nos atiende. La oración básicamente es pedir a Dios. Después existe esa oración de adoración o de alabanza, donde uno está a solas con el Señor, y realmente da gracias por muchas cosas que Dios nos ha permitido realizar, llevar a cabo, ¿no? Y eso es maravilloso, estar delante de Dios sin pedir. De hecho, yo la oración, el momento más importante, un momento culminante en mi vida de oración, en los años de mi vida cristiana, fue pues cuando yo tenía 28 años y estábamos pues había comenzado los estudios en el seminario en Suiza, en Basilea, y estábamos allí en aquel paraje idílico, francamente, la montaña más alta del cantón de Basilea, y teníamos un día dedicado especial al mes que nos lo daban para que nos dedicáramos exclusivamente a estudiar, ¿no? Sí. Bien, yo había estudiado bastante bien, llego a la tarde, parece que eran las 5 de la tarde y era un día de otoño maravilloso. Sí. Los bosques en otoño, tanto en Alemania como en Suiza, están preciosos. Precioso, ¿no? Sí. Un día donde hacía algo cálido, bonito. Y yo salí de mi habitación y me dije, cuando salí a la calle, uy, qué día más bonito. ¿Qué voy a hacer? Falta todavía 1 hora para cenar. Me voy a dar una vuelta por el bosque. Sí. Voy a disfrutar, ¿no? Y cuando doy los primeros pasos, yo mismo, yo hablando conmigo, si será el Señor no lo sé, pero yo hablaba conmigo, ¿no? Y bueno, ¿por qué no te vas a orar? Y yo reflexiono conmigo, ¿a orar? ¿Para qué? No tengo nada que decirle a Dios ahora mismo, no tengo nada que pedir, no tengo nada que pedir, ¿para qué voy a orar? Orábamos en las camaritas de oración que estaban en la 4ª planta del edificio principal del seminario, unas camaritas de oración muy pequeñas, una ventanita y de 1,20 metros de ancho por 2,5 metros, 3 de largo, y ahí había simplemente pues, una mesita muy antigua que tenía menos 100 años, ¿no? Y un asiento de madera, y una especie de cojín para ponerse de rodillas. Cerrábamos con la llave, ¿no? Y ahí orábamos cada uno, leíamos nuestra Biblia. Y entonces pues y yo pensé conmigo mismo de, bueno, pero ¿para qué vas a orar? ¿Y para qué vas a orar? No tienes nada que pedirle a Dios ahora mismo. Y entonces me respondo a mí mismo, yo digo, pero bueno, ¿tú solamente oras cuando tienes algo que pedir? Y si no tienes nada que pedir, no oras. ¿Y por qué no vas a estar un ratito con Dios? Claro. Yo pienso, digo, bueno, adiós paseo, con lo bonito que está la tarde. Digo, pues sí, es verdad, no es tan mal. ¿Por qué no me dedico yo, me dedico a orar? Entonces, un ratito ahora. Entonces me voy a la escalera, andando las 4 plantas, al edificio principal, y voy subiendo la escalera, y durante la escalera voy pensando, preocupado, digo, pero ¿qué tengo que decirle a Dios? No tengo nada que decirle. Iba para arriba y con la tentación de irme para el bosque para pasear. Claro. La tarde estaba maravillosa, preciosa. Y entonces llego, total que llego al 4º piso, a la camarita de oración, cierro la puerta detrás de mí y no tengo nada que decirle a Dios, no se me ocurría, tengo que decir yo a Dios. Entonces cierro la puerta, arreglo la banquita, el asiento que me pongo de rodillas sobre el cojín y digo, así de rodillas, levanto la mirada y digo, nada, Señor, pues no tengo nada que decirte, pero aquí estoy porque tu Hijo Jesús me puso de rodillas. Me puso así de rodillas. Aquí estoy. Qué bueno. Y te doy gracias por eso. Mira, aquello fue algo maravilloso. Sí. Aquello fue algo maravilloso. A partir de ahí, nada más que dije esas frases. Sí. A partir de ahí, y te doy gracias, Señor, y te doy gracias, Señor, y gracias, Señor. Y ahí se desató en el aire como si fuera estuviera celebrando una victoria. Qué hermoso. Gracias a Dios. Y entonces resulta de que
Yo creo que eso fue un momento de llenura del Espíritu Santo. Sí, seguro. Yo no sabía qué era, ni Claro. siquiera, apenas entendía la teología del Espíritu Santo, pero creo que fue un momento de llenura del Espíritu Santo. Y fue algo maravilloso. Sin pedir nada. Sin pedir nada, nada. Yo me puse a reír, Señor, aquí estoy. No tengo nada que decirte, pero aquí estoy, de rodillas. Bueno, aquí estoy porque tu hijo Jesús me puso de rodillas. Qué bueno. Así que, gracias, Señor, que estoy de rodillas delante de ti. Bueno, me inundó un gozo, una alegría por todo mi ser, mi cuerpo entero. Era como si tuviera una descarga eléctrica. Más que 100 paseos por el bosque. Más ¿No? que 100 paseos, más que yo no había vivido eso nunca. Ni nadie, no tenía inducción de nada. Yo no tenía contacto con pentecostales, ni con carismáticos, ni nada. Yo estaba en una iglesia de un pastor bautista, ¿no? Y nada, ¿no? Y con pietistas alemanes, ¿no? Que son muy estrictos ellos también, muy serios. Y entonces, pues, esa fue una bonita. Qué Después bueno. de aquello, después de ese dar gracias con exaltación, con cosas tan preciosas, me llega otro momento en que empiezo a interceder por los perdidos y a pedir a Dios que salve este mundo. Yo estaba orando, sabía que delante de mí, a 1 kilómetro o a 2 kilómetros o a 3 kilómetros, en línea recta, en línea aérea, pues estaba el río Rin. Sí. Y yo en ese instante veo el río Rin, tengo una visión, pero digamos yo perfectamente con los ojos abiertos y ojos cerrados, ¿no? Pero tengo una visión en mi mente que veo el río Rin corriendo y un corte transversal. Sí. Un corte ahí. Y entonces veo una mole de agua tremenda que avanza hacia el mar, hacia el Atlántico. Y veo cómo esa mole, el río Rin allí, pues tiene más de 50 metros de ancho, ¿no? Sí. Y veía Y esa tiene mole, agua, ¿no? Como los nuestros aquí. Un río navegable, pues, puede tener, no sé, Claro. no sé si tiene 7, 10 o 15 o 20 metros de profundidad, no lo sé, pero tiene bastante metros porque los cargueros son importantes, ¿no? Entonces, esa visión de, Señor, decía, Señor, un río más grande que este, un río más grande, desemboca, con almas, llevando almas, desemboca continuamente en el infierno. Señor, para ese río, Señor, para ese río. Wow. Y ahí empecé a orar de esa manera, Señor, para ese río, y empecé a llorar. Sí. De la alegría pasé al llanto, orando con lágrimas, por la salvación de las por las personas, ¿no? almas. Entonces, y nada, ya me llamaron para la hora de cenar, un español que estaba allí, el doctor Natanael Frugoni, hoy de pastor en Málaga, pues me buscaba gritando y entonces pues salí yo después de esa bonita experiencia, ¿no? Wow. Yo creo que eso fue una oración bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso fue algo precioso, bonito, ¿no? Y curiosamente, cuando me lo dio Dios, cuando no le pedí nada, cuando no le pedí absolutamente, volví a tener esta experiencia otra vez, quizá con menor intensidad, cuando ya en Alemania, con varios niños pequeños, no sé si teníamos 2 o 3, yo creo que teníamos 2, ¿no? Me senté y en fin, pensé, digo, Jesús pasó la noche entera en oración, los discípulos pasaron noches enteras en oración. Eso de pasar una noche entera de oración, nosotros que oramos media hora, 1 hora y ya estamos cansados, ¿no? ¿Eso cómo puede? ¿Qué experiencia? Yo quiero tener esa experiencia. Sí. Y voy a orar una noche entera, ¿no? Entonces, pues empecé a orar a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Vale? Sí. ¿Hizo todas las vigilias de la noche? Todas las vigilias de 8 horas, sin parar, toda la noche. En aquella época era invierno, y en invierno a las 5 de la noche es noche oscura cerrada. Madre y mía. a las 10 de la noche están las familias con niños pequeños, están todos durmiendo. Sí. Yo se lo dije a mi mujer y me quedé en casa. Entonces distribuí esas 8 horas en distintas partes de oración. Oraba de pie, oraba sentado, oraba de rodillas, oraba de pie con las manos levantadas, oraba de rodillas apoyado sobre el sofá, una silla, y las oraciones, las partes de la oración las dividí pues eso en acción de gracia, en peticiones, en intercesiones, en alabanza, en adoración. Y así pues pidiendo en concreto por cada uno de los miembros de la iglesia y demás. Y así lo hice, no tomaba nada más que agua o un zumo y a orar toda la noche, y fue posible, se puede hacer. Sí. Se puede hacer perfectamente y se aguanta todas las noches sin ninguna clase de problema. Este fue mi caso. Y pues ahí a las 2 o las 3 de la mañana, dándole gracias al Señor, volví a sentir
esa Sí. cosa, esa llenura que yo había tenido, ¿no? Que fue algo maravilloso, ¿no? Es algo que no se provoca, ¿no? No, que Dios Es algo que como Dios que te lo da, ¿no? Que te ahí. da, ¿no? Lo derrama desde el cielo. Y entonces, con la oración, con esa posibilidad de oración, Dios nos da un recurso maravilloso. Totalmente. Orar es que Dios abre su corazón y abre sus ojos y te mira y pone el oído para escucharte. Y dice la Biblia, Hebreos 11:6, ¿no? Que si alguno que se acerca a Dios es necesario que crea que lea y que es galardonador de los que le buscan. Dios nos recompensa cuando nosotros oramos, ¿no? Y su Hijo Jesucristo lo dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, ¿no? Buscad y hallaréis, ¿no? Entonces, con este Padre Nuestro, Jesús nos está pidiendo, o sea, nos está enseñando. Los discípulos en cierta ocasión le pidieron: Señor, enséñanos a orar, ¿no? Y Jesús se revela en todo el Nuevo Testamento, en los Evangelios, como un hombre de oración, donde se nos dice en repetidas ocasiones que oraba las noches enteras, ¿no? Por lo tanto, Jesús nos enseña a orar. En Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, encontramos el Padre Nuestro, ¿no? Y del Padre Nuestro podemos decir que es una oración pues bien direccionada, va dirigida al Padre. Algunos dirigen las oraciones a los santos, a las vírgenes. Nosotros tenemos que dirigir al Padre. Podemos orar también al Hijo. Y el Señor Jesús nos enseña a llamarle pues Padre. Sí. Y esto es muy importante. Dios no es el Dios distante, Dios no es el Dios que está gran Dios. En primer lugar, Él quiere ser para nosotros el Padre cercano. De hecho, el Espíritu Santo es el que nos guía en la oración y nos invita, nos hace exclamar Abba. Abba es la palabra que pertenece al vocabulario familiar, infantil. El Abba es el papá. No papaito, como se suele decir, sino papá. La palabra padre, cuando aparece en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice os dirigirá a vuestro padre, es pater. Pater Gemón, Padre Nuestro. Entonces, Pater Gemón. Pero la palabra Abba no es la palabra de infantil confianza que tiene el niño en su padre, es la palabra con la cual el Espíritu Santo nos guía en la oración, ¿no? Y esta oración está también muy bien estructurada, muy bien orientada, porque tiene una invocación al principio: Padre Nuestro que estás en los cielos. Después tiene 7 peticiones: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Después las peticiones que tienen que ver con el pan, el perdón, la tentación y el maligno, ¿no? Y finalmente pues hay una doxología, una razón por la cual Dios nos puede dar en todo esto que le pedimos. Y como hemos dicho ya al principio, esta oración pues está dividida en 2 partes. La primera tiene que ver con Dios y la segunda tiene que ver con nosotros, los hombres. La segunda parte pues encierra las 3 necesidades básicas del hombre, que comprenden pues el pan, que se relaciona con el hoy, con el presente, el perdón, que tiene que ver con nuestra vida pasada, y también la ayuda de cara a la tentación y al mal, que se relaciona con el futuro. Por tanto, la oración comprende y abarca todo nuestro tiempo, pasado, presente y también futuro. No hay tiempo que escape a la oración. No hay circunstancia u ocasión que nosotros no podemos exponer delante, podamos exponer delante de Dios en una oración. Y también tenemos que decir, por lo que observamos, que el Padre Nuestro es una oración trinitaria. El pan se relaciona con el Padre, que es el sustentador de la vida. El perdón se relaciona con el Hijo, que fue el que murió por nosotros en la cruz. Y la preservación en la tentación y la ayuda frente al mal se relaciona con el Espíritu Santo. Así que es también una oración muy concreta. A veces pedimos y no sabemos por lo que pedimos, ¿no? Y no, tenemos que orar por cosas concretas, ¿no? Un niño de los nuestros y estaba orando en su casa. El padre: venga, te toca orar a ti, ¿no? Y el niño, pues en lugar de decir te damos gracias por los alimentos, Señor, te damos gracias, no sabía por lo que pedí, entonces abrió los ojos, miró que era lenteja y yo: Señor, te damos gracias por las lentejas. O sea, oraciones concretas. Hay que orar así también en concreto. Es lo que Jesús nos enseña a hacer. Por tanto, nada de abstracciones ni tampoco de generalidad. Se pide por pan, se pide por perdón, se pide ayuda y se pide también protección. Porque aunque sea correcto pedir porque Dios remedie la maldad del mundo, por ejemplo,
sería más correcto pedir concretamente alguna de esas maldades, ¿no? Es lo mejor. Y a veces en la televisión podemos hacerlo en una generalidad, pero también debemos traer asuntos concretos, porque después podemos hacer una evaluación, ver cómo Dios está respondiendo a esa necesidad, ¿no? Eso es. Y eso es bueno, ¿no? Empieza con una oración que nos dice que Dios es persona, Padre. No solamente Dios es ese ser superior, infinito, no. Dios, que tengamos confianza. Él nos llama hijos y quiere que nosotros nos acerquemos a Él como Padre. Y dice Padre nuestro, no Padre mío solamente, sino es una oración comunitaria. Dios quiere que a la hora de orar encerremos también en nuestra oración a nuestro prójimo. Y sobre todo cuando el prójimo es nuestro hermano. Claro, y lo consideremos como hermano. Exacto, Padre nuestro, no Padre mío, sino Padre nuestro. Y después dice Padre nuestro que está en los cielos, y marca la diferencia entre Dios y nosotros. Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Decimos Dios es nuestro Padre, pero no nuestro compadre. ¿Vale? La primera petición tiene que ver con el nombre. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Dios tiene un nombre y si tiene un nombre se le puede invocar. Y el nombre de Dios dice mucho acerca de Él. Los nombres divinos aquí en la Biblia son lo que nosotros llamaríamos hoy motes o apodos. Que tienen que ver generalmente con la cualidad más distintiva de la persona. Pues bien, eso también ese es el nombre de Dios. El nombre de Dios, Yahvé, en el Antiguo Testamento es una promesa de ayuda. Yo estoy ahí, yo estoy a tu lado. Yo estoy a tu lado y estoy activo en tu salvación. Por tanto, yo no dejo a nadie en la estacada. Yo soy aquel que responde cuando tú llamas. Eso es lo que significa el nombre Yahvé. Todo eso está enterrado, ¿no? El nombre Jesús, para su nombre Jesús, que encierra también la inicial de el nombre Yahvé, Yeshua, Yehoshua o Yeshua. Pues bien, el nombre Jesús es también una promesa de ayuda, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamar a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es Salvador. Jesús define la obra que Él va a llevar a cabo a favor de los hombres que le invoquen. Por tanto, cuando estamos diciendo Jesús, estamos diciendo Salvador. Salvador nuestro. Santificado sea tu nombre. Pues, ¿cómo santificamos nosotros el nombre de Dios? Con nuestras debilidades y miseria. Para santificar el nombre de Dios tenemos que empezar por pedirlo en oración. Es lo mejor que podemos hacer. Señor, ayúdanos a santificar tu nombre. Que tu nombre sea santificado por nosotros y por todo el mundo. ¿Y cómo sería eso en la práctica? Exacto. ¿Cómo sería eso en la práctica? Pues bien, eso sería la práctica, por ejemplo, que el nombre de Dios no sea usado como chistes, que el nombre de Dios determine las políticas que hacen los pueblos, los gobiernos, que el nombre de Dios determine el hablar de los periodistas y determine también la acción de los políticos y de la humanidad. El nombre de Dios es un nombre que debe ser pronunciado con reverencia, con verdad. Entonces, este nombre, el nombre de Dios, no habría, con el nombre de Dios no habría tanta mentira en el mundo, donde ha desembocado actualmente la política con las fake news, esos bulos, esas mentiras, que realmente esto es alarmante. Vamos a ver en dónde acaba todo esto, pero la verdad es que los políticos, están, ¿cómo se dice? Están ya, pues eso, en un descenso vertical enorme, contando mentiras y diciendo mentiras que saben que no van a poder llevar a la práctica, y nosotros queremos que nos digan, miéntenos, que nos gusta que nos mienta. Sí. Si nosotros penalizáramos con nuestro voto a esos políticos que después no prometen, o sea, no cumplen lo que prometen, otro gallo cantaría, ¿no? Pero es que ya el nombre de Dios es santo, el nombre de Dios es puro, el nombre de Dios es verdadero, y de esa manera ese nombre, donde se pone el nombre de Dios, se procuraría vivir de otra manera y hablar de otra manera. ¿Vale? Correcto.
La Constitución de Suiza se reconoce que es un pueblo cristiano y se habla de Dios. Ahora están luchando para quitar ese nombre de Dios. Han tenido una votación hace poco y por los pelos no lo han quitado, ¿no? Sí. Entonces, cuando Dios, el nombre de Dios, la referencia a Dios está en una constitución, en la Constitución se habla pues de la justicia, de la verdad, de la honradez, y porque está el nombre de Dios ahí, no vamos a ensuciar todo ese espacio donde que abarca el nombre de Dios. Por tanto, el nombre de Dios sería algo que dignificaría la vida política, la vida social, la vida familiar y la vida personal también, ¿no? Y entonces pues nosotros santificamos el nombre de Dios también cuando cantamos sus alabanzas, cuando alabamos a Dios, cuando participamos del canto en la iglesia, aunque no sepamos cantar como yo, ¿no? Nosotros santificamos el nombre de Dios cuando predicamos el Evangelio, cuando hablamos de Jesús, cuando damos testimonio de Él, también cuando vivimos conforme a la enseñanza de la palabra de Dios y cuando mostramos al mundo la calidad de vida de que gozan los cristianos, porque ser cristiano es tener calidad de vida, como hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Y todo eso son formas, maneras, y hay muchas más también de santificar el nombre de Dios. Santificar el nombre de Dios es andar por la vida de una manera determinada, hablar de una manera determinada y obrar de una manera determinada, conforme a la verdad y conforme a la justicia. Pepi, ¿qué tiempo tenemos? Porque no sé... Pues justo estaba mirando la hora, que aquí se nos pasa, no miramos el reloj, nos quedan 3 minutos. ¿3 minutos? Sí. Y nos quedan 6 peticiones. No sé si... No, creo que los técnicos no nos van a conceder ni... No, bueno. Vale, pues entonces nada más. ¿Lo podemos dividir para la otra semana? Volamos. Pues no sé si nuestros oyentes... el tema es realmente muy importante. A mí el tema es muy importante. Yo por mí, a mí me apetece mucho esto. ¿Te apetece dejar para la semana que viene? Para no salir corriendo y con todo esto tan rico preparado, ¿no? Exacto. Vale, bueno, pues entonces hacemos aquí un bueno, nos dejan hasta y 10. Hasta nos dejan 10 minutos más, o sea, 12. Nos dejan 10 minutos más. 10 minutos, entonces quizá podemos volar y hacerlo. Vamos a ver. La segunda petición. Sí. El rey, la primera, venga tu rey, santificado sea tu nombre, ¿no? O sea, que el nombre de Dios no se ligue a cosas feas. ¿Vale? Y que por el nombre de Dios hablemos verdad y justicia. Segunda petición, tiene que ver con el reino. Venga tu reino. El reino de Dios viene a nosotros en Jesucristo. Y el reino de Dios, Jesús dije, el reino de Dios está entre vosotros. Sí. El reino de Dios es hoy el dominio de Dios en el corazón del hombre y la mujer que ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor y que vive en obediencia a la palabra de Jesús. Ese reino está ya entre nosotros, ya es una realidad, pero no todavía está en plenitud. Esa es, en fin, la ambivalencia del reino, ¿no? La disyuntiva de la realidad del reino. Ya, pero todavía no. Ya es una realidad. Porque Cristo está en nuestros corazones, pero todavía no está en plenitud porque no gobierna sobre toda la tierra, ¿no? Él está reinando sobre nosotros, ¿no? Su reino está ahí. Bien, pues, y la búsqueda de este reino debe ser para nosotros lo primordial. Mateo 6:33 dice Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. La tercera petición tiene que ver con la voluntad divina y esta voluntad de Dios comprende un mínimo de 3 aspectos. Primero, las indicaciones, instrucciones y mandamientos que Dios nos ha dado para su observancia por nuestra parte, ¿vale? Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mi palabra. Vale, pues bien, esa voluntad de Dios expresada pues, en mandamientos, expresada en instrucciones, en enseñanzas, tenemos que llevarla a cabo. Segundo, el proyecto comprende también pues, el proyecto divino de salvarnos a nosotros personalmente y a la humanidad entera, ¿no? Dios dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Sí. Tenemos que tener claro, por tanto, que tenemos que apoyar cualquier campaña de evangelismo, que tenemos que llevar la evangelización adelante de la evangelización de nuestras ciudades, pueblos, país y continentes, el mundo entero. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Y también comprende pues, el plan concreto de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Dios nos ha dotado. Y a través del descubrimiento de nuestras habilidades naturales y de nuestros dones espirituales podemos orientarnos en la dirección de la voluntad de Dios para nuestra vida personal. Vale, yo soy pastor, he sido pastor no por voluntad propia, sino porque Dios intervino en mi vida y me llamó a este ministerio. Yo no escuché una voz, pero sí era una profunda convicción que no me dejaba en paz, que no me volvía loco, ni me inquietaba, pero que estaba ahí con tal aplomo de que yo tenía que ser pastor y renuncié a muchas cosas y a buenos sueldos en la empresa pues para ser pastor. Y me negué a hacer cualquier otro estudio para poder estudiar teología, ¿no? De hecho, me dieron una beca estupenda, sí, cobrando el 100% de lo que yo ganaba en la empresa para estudiar información electrónica, cuando llegaba al principio de la electrónica. Sí. Y yo entonces pues estaba angustiado diciendo, Señor, ¿para qué quiero yo hacer esto? ¿Para qué quiere el Estado hacer esta inversión en mí cuando yo voy a estudiar teología? Y eso, tengo mala conciencia, Señor. Y finalmente Dios abrió las puertas y nada, pues 3 meses antes de que yo tuviera que ingresar en este colegio alemán, pues escribí una carta, vino el llamamiento ya de parte de la misión sin que yo hiciera absolutamente nada. Yeah. Y entonces yo tenía que ingresar en mayo, sí, en el seminario, en el colegio y en agosto ingresaba en el seminario teológico en Suiza, y entonces escribí a la Embajada de España dándole las gracias por la beca que me habían concedido y diciéndole que iba a estudiar teología y que por tanto les proponía que mi hermano mayor ocupase mi lugar, y efectivamente así lo hicieron. ¡Ay, qué bueno! Así que mi hermano, que trabajábamos juntos en la empresa, él se fue a estudiar información electrónica y montó su negocio, ha vivido aquí en España durante 15 años con su negocio, sí, y ahora está en Alemania, ¿no? Qué bueno, qué oportuno el Señor, exacto, ¿no? Así es. Muy oportuno. ¿No? Y entonces él se fue pues al centro de Alemania para estudiar eso de electrónica y yo me fui a Suiza a estudiar teología, ¿no? La voluntad divina pues con nosotros tiene también su cumplimiento. La cuarta petición, el pan. Y el pan engloba todo lo material, el vestido, el calzado, la bebida, el techo y la cama. Dios cuida de sus hijos, nos dice 1 Pedro 5:7, por nada estéis afanosos, sino presentad todas vuestras peticiones delante de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios cuida de nosotros. Nos va a dar nuestro pan. Por tanto, tenemos que honrarle diciendo, Señor, estoy en el paro obrero, Señor, necesito esto, ayúdame. También tenemos que pedir por el pan nuestro de cada día, no por mi pan de cada día, sino por el pan nuestro. Por tanto, tenemos que darle a todos nuestros bienes una dimensión social. Tenemos que pedir por los demás también y compartir lo que tenemos con los demás. Y un detalle muy interesante, Pepi, yo te pregunto, y la pregunta es un poquito retórica, no tiene por qué responder, pero ¿cuántas veces tenemos que orar con el Padre Nuestro? ¿Basta con que lo oremos una vez por día o una vez a la semana o una vez al mes? ¿Cuántas veces tenemos que hacerlo? Qué buena pregunta. Yo... ¿Cómo se nos enseña a pedir por el pan? Pues todos los días, ¿no? El Una vez. pan nuestro de cada día, dánoslo claro. hoy. O sea, no pedimos por el pan de mañana, claro, ni de pasado mañana, sino por el pan de hoy. Eso nos dice que esta oración por el pan tenemos que orar cada día. Dios quiere que confiemos en Él para cada día. Por tanto, esta oración diaria nos libra de preocupaciones materiales, nos libra también de la ansiedad, de la avaricia y de la soberbia de creer que lo que tenemos lo hemos conseguido por nuestro esfuerzo y demás. Por tanto, tenemos que dar gracias a Dios, porque si pedimos el pan de cada día y tenemos la mesa con nuestro plato de comida, y nuestra vida, pues eso es expresión del amor de Dios por nosotros. Pedir y dar gracias. Quinta petición, el perdón. Y perdónanos nuestras deudas. El hombre, la mujer, no viven solo de pan, sino de perdón. Nuestro peor problema es la culpa, que lastra nuestra conciencia. Dios quiere para nosotros la vida. Por eso nos da el pan que la sustenta y el perdón que la renueva. Pan y perdón. Fíjate bien que están unidas estas dos peticiones por una I. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas.
y perdón. Vaya. Ahí están unidas por una y estas dos frases. O sea que perdón y pan y perdón. Sí. ¿Por qué? Porque tal como necesitamos comer todos los días, diariamente, también diariamente ofendemos, dañamos, perjudicamos y por tanto necesitamos el perdón de nuestras deudas, ¿no? Y perdón obliga. Claro. El perdón esa obliga. Es la parte difícil, ¿no? Exacto. Dice como nosotros perdonamos también eso a nuestros. Lo dice como un hecho ya. Ay, no. Algunos dicen que esto no pertenece al original, que esto es un añadido posterior sí, de claro. un fariseo. Pero no, encontramos este espíritu de la oración en otra parte, cuando en la parábola, por ejemplo, de los dos deudores, ¿no? Un hombre tenía dos deudores, uno le debía 20 millones de euros y el otro le debía otra cantidad, y no teniendo ninguno de los dos para pagar, pues perdonó a los dos. Y cuando sale aquel que se le había perdonado una deuda inmensa, ¿no? 20 millones de euros, cogió a su compañero, a su consiervo por el cuello: págame los 1.000 euros que me debe, págame los 1.000 euros que me debe. Vaya. Pero lo echó en la cárcel, lo maltrató, y los siervos de los criados fueron: señor, mira, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Le has perdonado a este 1 millón de euros? Y el otro de que ha maltratado y ha metido al otro en la cárcel porque le debe 1.000 euros. Así somos. Así, llámalo. Un siervo malo, persona desagradecida. Te perdoné una deuda que tú no podías pagar nunca y tú no eres capaz de perdonar a tu consiervo una cantidad insignificante. Anda, a la cárcel, a pagar lo que te ven. Entonces, pues eso, perdón obliga. Perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, quien perdona, quien recibe el perdón de Dios, tiene que tener la disposición de perdonar a su prójimo. ¿Vale? Perfecto. Bien, y la sexta petición, la tentación, la que tiene que ver con y no nos metas en tentación, y no nos otra vez, la I hilativa que une y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, pues la sexta es no nos metas en tentación. ¿Nos mete Dios en tentación? El Papa dijo hace un año, 2 años que no. Y que la recta interpretación, traducción de esta frase es: y no nos dejes caer en tentación. Sí. Pues no. Dios mete en tentación. ¿No tentó Dios a Abraham? Y tentó Dios a Abraham y le dijo: sube al monte Taisacre. ¿No tentó Dios a Job? Uh-huh. El diablo fue el instrumento de la tentación, pero Dios fue el que consintió y le dijo a Job, el diablo: ¿cómo no te va a servir si lo has llenado de todo bienes y de riqueza? Vale, quítale todo, tócale, yo te doy permiso. Esa es justa lo que Jesús le dice a Pedro en Lucas 22, cuando le dice a Pedro: el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. El diablo os ha pedido para zarandear. O sea que el diablo no tienta a determinadas personas, los cristianos, de sí mismo siempre, sino que tiene que pedir permiso a Dios. Vale, tiene el permiso, pero dice Jesús: pero yo he pedido que tu fe no falte. Uh-huh. Esa es nuestra suerte, que Jesús intercede por nosotros. Así que muchas veces cuando somos tentados por el demonio es bajo permisión divina, porque Dios quiere poner a prueba nuestra capacidad. Dios tentó a Jesús, permitió que Jesús fuera tentado. Por el diablo. Ahora, Dios no tienta para nuestra desgracia, Dios tienta para probar nuestra potencia, nuestra fuerza, nuestra capacidad, ¿no? Uh-huh. Dios no tienta para que nosotros pequemos. Para el pecado somos tentados de nuestra propia carne, de la concupiscencia del demonio y del mundo. Ahí están. Pero cuando la tentación proviene de Dios, es una tentación especial. Uh-huh. Es una tentación que implica pues un riesgo total para nuestra fe. Es un riesgo, es una tentación que nos puede conducir a la incredulidad y a la bancarrota espiritual, como sabemos que hay muchos cristianos que se han apartado de las iglesias, que antes predicaban, que antes acudían fielmente a los cultos y ahora no aparecen por ninguna parte, ¿no? Uh-huh. Desligados por completo de la vida de la Iglesia, sus vidas espirituales es una bancarrota. Porque un cristiano forma parte del cuerpo de Cristo y el brazo y la mano tienen que estar en el cuerpo, y si no está en el cuerpo está muerta, no sirve para nada. Entonces, un cristiano fuera de la Iglesia no sirve para nada, ni siquiera donde está en el mundo. El cristiano
en la teología de los dones espirituales, el cristiano fue dotado con Dios para hacer cosas, y si no está en su lugar, pues no va a ninguna parte. Bien. Y la séptima tentación, líbranos del malo, o más exactamente del mal, o más exactamente, como decimos, líbranos del malo. Fíjate bien que el Padre Nuestro comienza, la primera palabra es, ¿cómo es? ¿El perdón? No, la primera palabra, la invocación, ¿cómo es? Padre Nuestro. No había escuchado bien. ¿Y cuál es la última? Líbranos del mal. Del malo. Del malo. Hoy la traducción, los expertos traducen más bien por malo. Empieza con Dios Padre y acaba con él. Con la exclusión del demonio, ¿no? Yeah. Dios al principio, el malo al final. Pues muy bien. Y todo esto será posible por lo que dice la doxología, por lo que tuyo es el reino y el poder y la gloria. Eso Dios es lo más bonito. Su poder es omnímodo y su gloria es nuestro garante. Bien, pues hasta aquí hemos terminado. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Y no nos queda nada más que despedirnos y agradecerte, por supuesto, querido Félix, traer este Padre Nuestro tan rico, y quedamos para la semana que viene, si Dios quiere, más libros que inspiran. Por cierto, que si quieren, siempre se nos olvida algo muy importante, que si quieren conseguir ese libro titulado El Padre Nuestro, lo pueden conseguir. ¿De qué manera? Aquí, ¿no? Ese. El Padre Nuestro. Ahí se ve. ¿Qué tiene que hacer que hay que la tener audiencia para poder leerlo y meditarlo y rumiarlo con tranquilidad, ¿no? Y llenarlo de nota. Tiene muchos textos bíblicos, muchas referencias, muchos pasajes, y yo creo que es un buen trabajo, modestia aparte, ¿no? Por ser el autor, ¿no? de este comentario al Padre Nuestro, valdría la pena. Son 128 páginas bien apretadas, de contenido teológico y muy práctico para nuestra vida diaria, ¿no? Así que pueden pedirlo, pues, o aquí, si no tienen mi teléfono o no tienen nada para apuntar, o a mi teléfono, mi móvil personal, 679 28 6493, 679 28 6493. Se lo serviremos enseguida. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias, querido Félix, y hasta la semana que viene. Gracias a todos y a nuestros oyentes también. Hasta pronto. Hasta entonces.